bacteriana, hemos visto también fisiología, metabolismo, genética. Conocemos entonces en forma general características de nuestras bacterias. Habíamos visto también de que no todas las bacterias pueden provocar enfermedades, ¿cierto? La mayor parte conviven con nosotros, son parte de nuestra microbiota, muchas de ellas son beneficiosas. Vamos ahora a empezar ya a estudiar los diferentes géneros. Y vamos a empezar con los estafilococos. Observen esto. Miren ese pie. ¿Qué características tiene ese pie? Está hinchado, correcto. Está hinchado. Presencia de pus. Presencia de pus. Tejido necrótico. Enrojecimiento. Hay dos características que hemos mencionado interesantes: hinchado, enrojecimiento. En conjunto todo eso se llama inflamación. De acuerdo. Miren, este pie es de un varón, 35 años. Tiene un absceso cutáneo purulento, hay fiebre y dolor en la zona. Esta muestra ha sido enviada al laboratorio para poder establecer cuál es el agente responsable. Pero centrémonos todavía en el pie. Han mencionado algunas características de este pie, ¿cierto? Porque está produciendo, es interesante, inflamación. Mencionamos el exudado purulento, fiebre y dolor. Ahora, todavía no conocemos características de los microorganismos, ¿cierto? Pero, basado en esto, preguntémonos inicialmente. Primero, este microorganismo, estamos asumiendo que el responsable de esto sea un microorganismo. ¿Qué características debe poseer para poder provocar este cuadro? Tal como ustedes lo han mencionado. Solamente piensen en ello. ¿Cierto? Estamos asumiendo que es un microorganismo. ¿Qué características debe tener este para provocar ese cuadro clínico? Lo que genera antigénica, ya se relaciona a la reacción inmunológica. La antigénica, ¿cierto? Que provoca una inflamación debido a la respuesta del sistema inmune. ¿De acuerdo? ¿Alguna citotoxina que impida la cicatrización de la herida? ¿Alguna? Citotoxina que impida la cicatrización de la herida. Alguna citotoxina. Ya, citotoxina. Que impida cicatrización. Bien. Se está alimentando. Si yo te dijera, ¿cierto? Derrúmbame este salón. Para derrumbar este salón, no te pregunto qué hacer. ¿Qué tendrías que tener para poder hacerlo? Un martillo, herramientas, ¿cierto? ¿De acuerdo? Para poder provocar esto, nuestro microorganismo necesita también herramientas. Él dice un martillo. ¿Por qué tendría que ser un martillo? Porque es algo sólido con el que puede golpear, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué herramientas tendría que tener nuestro microorganismo para provocar esto? Ahora, comentó algo interesante. Propiedad antigénica, dijo, que permita a nuestro sistema inmune reaccionar, ¿cierto? Ah, ok, ustedes ya han empezado a trabajar con inmunología. Recién, por eso digo han empezado. Entonces, por lo que entiendo, al menos conocen lo que es un antígeno, ¿cierto? Y conocen que nuestro sistema inmune reacciona frente a la presencia del antígeno, correcto. Entonces,
¿Tenemos defensas? Sí. ¿Qué defensas han sido superadas para provocar esto? Las físicas. Barreras físicas, muy bien. Y en este caso, ¿qué barrera física? La piel, de acuerdo. Recuerden que para poder ingresar, el microorganismo tiene que tener una entrada, si no quedaría únicamente en la superficie, ¿cierto? Entonces, esa piel tiene que haber sido dañada para que pueda ingresar ese microorganismo. Muy bien, una barrera física. ¿Qué más? ¿Cuál? La barrera química. ¿Cómo así? Reacción de Si se puede ocasionar la inflamación. Pero estamos hablando de qué barreras físicas, qué barreras, perdón, o qué defensas, mejor dicho, ha tenido que superar este microorganismo. El sistema inmune innato. ¿Ya? ¿De qué nos referimos con sistema inmune innato? Neutrófilos, interesante. Ha tenido que superar entonces a los leucocitos. Primera línea de defensa, ¿cierto? En este caso los macrófagos. Ha tenido que superar a los macrófagos. Entonces, para superar a los macrófagos necesita tener algo. Quiero eliminar estos macrófagos que me vienen a fastidiar. ¿Cómo los elimino? Una carga negativa creo que tiene que tener. Una carga negativa. Mencionamos una carga negativa en el caso de la cápsula. Podría ser capsulado, pero en este caso sería defensa del microorganismo, no que tenga que haber superado, ¿cierto? Porque el sistema inmune lo quiere atacar y tiene que defenderse. Ahora, lo que menciona es interesante, el sistema inmune innato. ¿Qué cosa es el sistema inmune innato? Tenemos muchos elementos en el sistema inmune innato. Tenemos, por ejemplo, los leucocitos, los neutrófilos, los macrófagos, sí, pero hay mucho más. Hay mucho más. Mastocitos es una parte de los macrófagos. Las lectinas. Interleuquinas, pero las interleuquinas ¿de quién son? ¿Interleuquinas son del microorganismo? No, son del sistema inmune. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Cierto? ¿Qué nos hace pensar? Que para que pueda suceder esto con las características que ustedes han mencionado, este microorganismo, primero, tiene que haber podido ingresar y quedarse. ¿Sí? Lo primero que tiene que haber hecho. Y luego, tiene que haber podido superar al sistema inmune, es decir, defenderse. Para después de eso, recién poder atacar. Cualquier microorganismo, en este caso son bacterias, pero cualquier microorganismo, para poder provocar un cuadro clínico, para hacernos daño, tiene que hacer inicialmente algo. Tiene que poder agarrarse. Lo conversamos la vez pasada, porque si no, hay elementos que lo van a sacar. Después de eso, tiene que defenderse del sistema inmune. Y luego a partir de allí ya empieza todo su trabajo, reproducirse, producir ciertas sustancias para provocar daño. ¿No es cierto? Muy bien. Eso es parte del trabajo de estos estafilococos, que es lo que vamos a conocer hoy día. ¿Bien? Partiendo de lo que ustedes han mencionado, vamos a conocer a estos estafilococos. ¿Y saben qué? Los estafilococos son parte de la microbiota. Si yo en este momento agarro un hisopo y se lo paso a ella por su brazo, voy a recuperar cantidades de estafilococo. Son parte de la microbiota normal. Son habitantes comunes de la piel y las membranas mucosas, tanto del hombre como de los animales. Ojo, compartimos esa microbiota. Mientras estén allí, no hay ningún problema. Podemos convivir con ellos. Pero, lamentablemente, bajo ciertas circunstancias, pueden causar problemas muy serios. Por ejemplo, una herida. La defensa se perdió y el estafilococo ingresa. Al estar en otro hábitat, las cosas cambiaron. Ahora sí, a pesar de ser un comensal, a pesar de ser parte de la microbiota, puede provocarnos daño. Entonces, es un habitante normal y lo encontramos en diferentes lugares de nuestro cuerpo y puede provocar cualquier cuadro dependiendo del lugar donde llegue.
El cuadro que ustedes se imaginen, cualquiera de esos puede provocar. Si revisamos, y aquí hay que tener cuidado, si revisamos literatura, digamos algo antigua, estoy hablando de 5 años, por si acaso, vamos a encontrar que el manual de bacteriología de Berger es quien establece la taxonomía de los microorganismos, las bacterias en este caso. Si revisamos este manual en la edición anterior, ¿bien? Este estafilococo pertenecía a una familia, la familia Micrococcasiae. Estaba dentro de la familia Micrococcasiae. Ahí tengan cuidado, si revisan literatura pueden encontrar todavía que pertenece a esta familia Micrococcasiae. Ahora ya no, ahora tiene su propia familia. En la última edición está en la familia Staphylococcaceae. Hay que tener cuidado ahí. Y nos dice que esta familia Staphylococcaceae tiene estos 5 géneros. Dentro de estos 5 géneros están los estafilococos. Hay otros que comparten características similares. Y ese problema lo vamos a tener cuando aislemos a la bacteria. ¿Bien? Ahí sí vamos a tener algún inconveniente. Pero entendamos primero que tienen su propia familia. Estamos hablando de un género, estafilococos. Cuando se empezaron a conocer a los estafilococos, se vio que algunos de ellos, cuando crecían, tenían colonias doradas, amarillo dorado. Y entonces se les llamó Staphylococcus aureus, de oro. Habían otros que tenían colonias blancas, se les llamó albus. Así empezó esta clasificación. Ahora la clasificación se basa en la producción de una enzima que vamos a llamar por ahora coagulasa. Si queremos clasificar a los estafilococos, vamos a empezar clasificándolos como, si producen la enzima coagulasa, son los coagulasa positivos. Si no la producen, son los coagulasa negativos. Entonces tenemos los grupos grandes, los coagulasa positivos y los coagulasa negativos. Dentro de los coagulasa positivos hay uno, que es el representativo de todos ellos, Staphylococcus aureus. Todas las características que vamos a ver hoy día son de Staphylococcus aureus. Lo tomamos como ejemplo para conocer a esta bacteria. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, hay varios Staphylococcus coagulasa positivos, por si acaso. Algunos de ellos son propios de animales. Pero ahora, con las características que hay en la sociedad en la cual convivimos con nuestras mascotas, pues compartimos esa flora. Y no es raro que tengamos también a estos estafilococos que eran antes solo de animales con nosotros, parte de nuestra microbiota. Los coagulasa negativos son una lista mucho más larga y se les ha ido dando nombre algunas veces de acuerdo a la zona donde se aislaron. Por ejemplo, si lo aislaron del cabello, capitis, Staphylococcus capitis. Si lo aislaron de la oreja, auricularis. Y así. Hay varios nombres que están ligados a esa zona de aislamiento. Pero ojo, ¿cómo lo clasificamos? Coagulasa positivos, coagulasa negativos. Así empezamos. ¿Muy bien? Ahora, miren, este gráfico nos coloca de este lado a los estafilococos coagulasa negativos, de este lado a los coagulasa positivos. ¿Por qué los colocamos así? ¿Cuál es el interés? Partimos de esta premisa. Aureus es considerado el patógeno del género, por eso que lo vamos a estudiar. Pero, por si acaso, cualquier estafilococo, sean los coagulasa positivos o sean los coagulasa negativos, pueden provocarnos daño. ¿De qué depende? ¿De que ingrese el cuerpo? De que ingrese. Mientras permanezcan en su hábitat, en su zona, parte de nuestra flora normal, no hay ningún problema. Pero si ingresan a otro lugar, sí nos van a provocar daño. Es diferente tener, por ejemplo, a un coagulasa negativo en la piel a que este se meta al torrente sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Allí sí nos va a provocar un daño grave, una sepsis. Entonces, partimos de eso. Cualquier estafilococo puede ser patógeno.
depende del lugar donde lo encontremos. Pero tenemos a los cobolasa negativos y tenemos a los cobolasa positivos. Y está ocurriendo algo interesante. Nuevamente, los cobolasa positivos son considerados históricamente los patógenos. Estos no, pero ya les di las razones. ¿Sí? Pero se está viendo que esta es la línea divisoria. Y muchos coagulasas negativos que deberían ser, entre comillas, no patógenos, ahora los estamos encontrando provocando daño en el hombre. Miren, mientras más se acercan a esta línea, más frecuentemente se les ha encontrado provocando daños. Por ejemplo, Lulunensis, frecuente en infecciones en heridas. Cuando anteriormente lo único que se encontraba en infecciones en heridas era aureus. Ahora se está encontrando Lulunensis. Saprofíticos, causa frecuente de infecciones urinarias. ¿Ven? Cuanto más se van acercando, van compartiendo características. ¿Qué está sucediendo? Tema de investigación. Quieren hacer su tesis, ahí tienen algo. Pero mientras más se están acercando a la línea, están compartiendo lo que vamos a conocer ahora como factores de virulencia. Algo que está llamando la atención. Bueno, este simplemente es un cuadro de características. Luego lo vamos a encontrar. ¿Bien? Empecemos conociendo a los estafilococos. Estafilococos son cocos gram positivos. ¿Bien? Tienen una característica. Se agrupan en forma irregular. Ustedes dirán de repente, si han leído, profesor, pero yo he leído que se agrupan en forma de racimo. Más aún, los libros dicen que estafilococo significa cocos en racimos. Sí, es cierto. Estafilococo significa cocos en racimo. Estafilé, racimo. Bien, yo les digo, se agrupan de forma irregular. ¿Por qué? ¿De qué depende de que ustedes los vean en racimo? De dónde provenga la muestra. ¿Cómo así? A ver, si tiene una herida la compañera y yo le tomo una muestra a un extendido y lo coloreo, no voy a encontrar los cocos en racimo. Lo voy a encontrar dispersos, de a pares, sueltos, hasta inclusive en cadena probablemente. No estarían en racimo. Pero si yo hago la coloración de una colonia, allí lo voy a ver en racimo. Hay que entender que cuando se estudia la bacteria se estudió a partir de colonias. Por eso el nombre, porque lo veían lógicamente en racimo. ¿Sí? Depende de dónde provenga la muestra. Por eso les digo que se agrupan en forma irregular. Son inmóviles, no forman esporas. Si les dije que son inmóviles, me están entendiendo que no tienen flagelo, ¿cierto? ¿Sí? No forman esporas, anaerobios facultativos y fermentan la glucosa. Tienen un metabolismo fermentativo. Ahora, estas bacterias crecen prácticamente en cualquier medio, no son exigentes. Significa que van a crecer simplemente en un lugar nutritivo. ¿Sí? No son exigentes. Pero tienen una característica muy interesante. Todavía no han preparado medios, ¿cierto? No. Pero la vez pasada conversamos de las características de los medios. Sí. Y yo les preguntaría, ¿cuál es la concentración de cloruro de sodio que hay en un agar nutritivo? ¿Cuál es la concentración de cloruro de sodio que hay en un agar nutritivo? Se los dije. ¿Cuándo? 10%. ¿Qué dice? ¿Quién da más? ¿Sería el mismo que el de la solución salina? Sería el mismo de la solución salina, Sería 0.9%. 0.9%. ¿Por qué tendría que ser lo mismo que la solución salina? En el caso de la solución salina es así justamente porque las células que están dentro necesitan cierta concentración de electrolitos para poder seguir estando y sin que se diluya, para que estén así, no se hinchen y se
Ah, ok, para que no se hinchen o no se arruguen. Entonces significa que necesitan un medio isotónico. Muy bien. En esa parte tienes razón, pero no es 0.9%, que es la concentración del suero fisiológico. Yo les dije, si preparamos un medio, tendría que ser 3 gramos de extracto de carne, 5 gramos de peptona, 5 gramos de cloruro de sodio y cantidad suficiente de agua destilada para 1 litro, ¿cierto? Si son 5 gramos por litro, ¿cuál es la concentración? 0.5%. Esa es la concentración, que es un medio isotónico todavía. Esa es la concentración de cloruro de sodio en un agar nutritivo. Esta bacteria es muy resistente a altas concentraciones de sal, de cloruro de sodio. Muy resistente. Resiste 10%. Ojo, realmente resiste 15%, pero en medios de cultivo resiste 10%. Eso para nosotros es una ventaja y lo vamos a utilizar. ¿Por qué? A ver, imaginen esto. En un agar nutritivo, ¿crecen los estafilococos? Sí, ya les dije hace un momento. Pero crece cualquier bacteria, porque tiene las condiciones necesarias para que crezcan las otras bacterias. Si yo tengo una muestra donde hay diferentes tipos de bacterias, pero yo quiero que solamente me crezcan estafilococos, ¿qué podría hacer? Que el medio de la concentración de sal en el medio sea de 10%. Incrementar la concentración de sal en el medio, ¿cierto? Eso vamos a hacer. Imaginen esto, un agar nutritivo, partimos de esto, tengo una mezcla de bacterias, quiero solamente que crezcan mis estafilococos. Entonces, a este agar nutritivo le incremento la concentración de cloruro de sodio hasta, vamos a ponerle 75 gramos por litro. En otras palabras, 7.5%, ¿cierto? Ya, le vamos a poner 75 gramos por litro. En este medio, solo van a crecer estafilococos. ¿Qué he hecho? He creado un medio selectivo. Me permite que crezcan únicamente los estafilococos. Este sería un medio hipertónico, ¿cierto? Bien. Bien. Gracias a esta característica de los estafilococos, puedo preparar un medio de cultivo para aislar solamente a ellos. Más aún, si quiero hacer más, ¿qué he hecho hasta ahora? A un agar nutritivo le he incrementado la concentración de cloruro de sodio, ¿cierto? Ya. Yo sé que los estafilococos utilizan un azúcar, el manitol. Correcto, quiero saber si mi estafilococo fermenta o no el manitol. Entonces le pongo a este agar nutritivo manitol. Quiero saber si fermenta o no. Ah, muy bien, pero ¿y cómo voy a saber si lo fermentó o no? El olor. El olor. ¿Cómo sabría si lo fermentó o no? ¿Por la turbidez? Turbidez, es un medio sólido. Ah. Olor. Color, es un agar nutritivo. No creciendo, va a crecer, es un estafilococo. De proliferación, pero va a crecer porque es un estafilococo. Quiero saber si fermenta o no ese azúcar. Lo vimos. No puede desaparecer el lugar, es un medio nutritivo. La vez pasada les dije, producto de la fermentación, ácidos. Se lo dije, producto de la fermentación, ácidos. Entonces, si mi bacteria fermenta el manitol, ¿qué va a suceder? Va a producir ácido, va a cambiar el pH del medio, ¿cierto? Sí, eso va a suceder, pero no lo puedo ver. Quiero verlo. pHímetro, ya interesante, pero no va a estar con mi pHímetro para todas mis placas, ¿cierto? Sí, pero la idea es buena. Pintarlo, muy bien, agarro mi broche y paso a todas mis placas. ¿Qué más? Coloración de eosina, ya por ahí vas. El colorante
El colorante. ¿Por ahí van? ¿Acá dirán? No. Un indicador de pH. Le pongo al medio de cultivo un indicador de pH. Nada más. Le pongo un indicador de pH. ¿Cómo así, por ejemplo? A ver, vamos a suponer un indicador de pH, rojo de fenol. El rojo de fenol es un indicador de pH. Le pongo al medio rojo de fenol. El rojo de fenol a un pH ácido es amarillo, a un pH alcalino es rojo, a un pH neutro es un color rosadito. ¿Ven? Entonces, ¿se están imaginando este medio que he preparado? Que tiene la base de un agar nutritivo, pero que le he incrementado la concentración de cloruro de sodio hasta 7.5% y que le he puesto un azúcar y un indicador de pH. ¿Qué color es inicialmente mi medio? Rosado, porque el pH del medio, se lo dije también la vez pasada, está entre 7.2 y 7.4. ¿Ven? Entre 7. Entonces mi color inicial es rosadito. Si siembro un estafilococo va a crecer. Y si fermenta el manitol, ¿qué color va a cambiar el medio? Amarillo. A pH ácido les dije que era amarillo. Y si no lo fermenta, va a estar rojo. ¿Se dan cuenta? Eso que hemos preparado se le conoce como agar manitol sal. Ese es el agar manitol sal, que es el que ustedes van a utilizar en su práctica. Es un medio selectivo para estafilococos. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Por si acaso, ¿se han dado cuenta todo lo que les estoy preguntando? Y lo habíamos visto, pero no con esas palabras exactas, ¿cierto? Pero lo habíamos visto. ¿Sí? Así son los exámenes. No les voy a preguntar exactamente lo que está en el PPT, lo que son, para que ustedes utilicen su pensamiento crítico y puedan deducir las respuestas. No digan, profesor, son preguntas rebuscadas. ¿Qué tiene de rebuscado? Esto lo hemos hecho. Eso no es otra cosa rebuscada. Lo que necesito es que ustedes utilicen eso, pensamiento crítico, porque es lo que van a necesitar cuando hagan microbiología. Entiendan algo, ustedes no van a ser técnicos, ustedes son profesionales tecnólogos médicos, donde tienen que tomar decisiones. Y muchas veces ese pensamiento crítico es que los va a ayudar a que puedan resolver este tipo de problemas. ¿Estamos? Muy bien. Bien, entonces, son bacterias que resisten altas concentraciones de cloruro de sodio, son mesófilas. ¿Bien? Hay una gran cantidad de especies. Por ahora no vemos eso. Características generales de los estafilococos. Vamos a hablar sobre Aureus, que es considerado el único verdaderamente patógeno del género, pero ya les expliqué que cualquiera puede ser patógeno, ¿cierto? Va a depender del hábitat donde se encuentra en ese momento. ¿Okay? Vamos a conocer todas sus características y qué tiene para provocar enfermedades. Muy bien, la vez pasada también comentamos que para estudiar una bacteria tengo que hacerla crecer, pero necesito saber qué parte quiero estudiar para saber en qué momento la voy a estudiar. ¿Se acuerdan de la curva de crecimiento? ¿Cierto? Y sabíamos que una bacteria cuando está creciendo está formando su estructura. Si quiero conocer su estructura tendré que estudiarla en la fase de crecimiento. Pero si ya dejó de crecer y empieza a formar su producto, si quiero estudiar sus enzimas, sus toxinas, es decir, esos factores de virulencia, tendrá que ser en la fase estacionaria. Vamos a conocer ahora estos factores de virulencia. ¿Qué son los factores de virulencia? Las herramientas que les decía hace un momento que tienen para provocar daño. ¿Bien? Esos son los factores de virulencia. Y ojo aquí, la sola estructura de la bacteria ya es un factor de virulencia. Su compañero dijo algo cierto. Es un antígeno. Claro, es algo extraño para nosotros.
y como siendo algo extraño, nuestro sistema inmunitario va a reaccionar. Algunas veces la reacción del sistema inmunitario puede ser dañina, algunas veces. ¿Bien? Entonces, la sola estructura de la bacteria ya es un factor de virulencia. Los ácidos teicoicos, ¿para qué servían? Para la adherencia, ¿cierto? Los ácidos teicoicos, hace un momento les dije, una bacteria para poderse quedar tiene que hacer agarrarse primero, ¿sí? Ya, los ácidos teicoicos son sus adhesinas. ¿De dónde se van a agarrar? De la fibronectina que está en los tejidos. Ese es el punto de adherencia, el punto de unión, la fibronectina. ¿Qué más tiene? Ah, cápsula, tienen unas microcápsulas. Y esas microcápsulas, que son polisacáridos, ¿bien?, nos sirven algunas veces para la clasificación serológica. Claro, porque es antigénico. Y si es antigénico, puedo tener anticuerpos contra esa cápsula y puedo establecer una clasificación serológica. ¿Qué más? Ah, tiene que defenderse, ¿cierto? ¿De qué tiene que defenderse? A ver, el complemento, por ejemplo. El complemento va a buscar destruir a la bacteria. Los anticuerpos tienen otra función, pero el complemento sí, va a buscar destruirla. Entonces, la proteína A que tiene la bacteria, que es a modo de pelo también, va a tener esa función anticomplementaria. Pero además de eso, ¿cuál es el anticuerpo más abundante que tenemos nosotros? La inmunoglobulina G, que también es el anticuerpo de memoria. ¿Sí? Muy bien. Y es el primero que va a actuar. Mi proteína A inactiva a la inmunoglobulina G. Miren, contra el complemento, contra la inmunoglobulina G. Además que tiene propiedades antifagocíticas también por su carga negativa. Miren cómo defiende. El peptidoglicano, ¿dónde está? La pared celular. La sola presencia de la bacteria hace que se formen complejos inmunes, lo que decía, ¿cierto? Responde mi sistema inmunitario. ¿Cómo? Formar anticuerpos. Reacción antígeno-anticuerpo, pero esa reacción antígeno-anticuerpo precipita y daña los tejidos. Entonces, la sola estructura de la bacteria ya es un factor de virulencia, ya nos provoca daño. En otras palabras, el solo ingreso de la bacteria a nuestro cuerpo ya nos está provocando daño. ¿Una bacteria habla? No. ¿Una bacteria tiene ojos? No. ¿Una bacteria escucha? No. ¿Y cómo entonces la bacteria sabe a dónde dirigirse? Señales químicas. Porque ojo, si yo pongo una bacteria y en este lado coloco sustancias alimenticias para la bacteria y en este lado coloco sustancias que le hacen daño a la bacteria se va a ir para acá. ¿Cómo hace la bacteria para saber a dónde dirigirse? Para tomar la decisión. ¿Sustancias químicas? Sí, en parte. Es lo que se conoce como quorum sensing. Es un sistema que tienen las bacterias, no solo los estafilococos, que tienen las bacterias para controlar la fisiología y sus factores de virulencia. No olvidemos ese quorum sensing. Por otro lado, ustedes conocen el sarro dentario, ¿cierto? ¿Qué es el sarro dentario? Colonias de bacterias que han formado, con sustancias que elaboran ellas, han formado una capa para vivir dentro. ¿Para qué quieren vivir adentro? Para evitar que cuando ustedes se cepillen, cuando utilicen su colutorio, su enjuague, no sean dañadas. Eso es un biofilm. ¿Sí? El sarro es un biofilm. Las bacterias tienen esas características. Forman biofilm para persistencia, para colonización. Esta es una característica muy interesante. Hay dispositivos que ingresan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, un paciente hospitalizado le colocan una vía, un catéter, ¿cierto? Las bacterias tienen la característica de, en los bordes del catéter, formar biofilm, y allí viven. Cada cierto tiempo se meten hacia adentro.
Por eso hay que cambiar los catéteres, no pueden ser permanentes. Biofilm. Hay ciertos componentes, pero las toxinas son muy interesantes. Si yo siembro una bacteria en agar sangre, ¿sí? Ciertos estafilococos lo hacen. Si yo siembro mi bacteria en agar sangre, va a crecer una colonia. Pero ¿saben qué va a pasar? Y ustedes lo van a poder ver. Estoy hablando del agar sangre. ¿Se acuerdan del agar sangre que preparamos aquí en la cabeza, cierto? Bien. Si es que crecen en ese agar sangre, alrededor de la colonia va a haber una zona en la cual ya no hay sangre, una zona de hemólisis. La van a poder ver como una zona clara alrededor de la colonia. ¿Qué pasó? Destruyó los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque algunas bacterias, en este caso mis estafilococos, tienen toxinas, hemolicinas, destruyen los glóbulos rojos. Y así como destruyen los glóbulos rojos, también actúan sobre otras células. Dentro de estas células que también actúan están los leucocitos. Hay leucocidinas. Hemolicinas destruyen hematíes, glóbulos rojos. Leucocidinas destruyen leucocitos. Las infecciones por estafilococo tienen una característica. Son purulentas. ¿Vieron una herida? Había pus, me dijeron, efectivamente. Porque una de las características de las infecciones por estafilococo es que son muy purulentas. ¿Qué significa que son purulentas? Que hay pus. ¿Por qué hay pus? Porque han matado a los leucocitos. ¿Y cómo la mataron? Porque tienen una toxina, la leucocidina. A esta leucocidina se le conoce como la toxina de Panton-Valentin, por si acaso, lo van a encontrar con ese nombre. Panton-Valentin, o PB. Panton-Valentin es una leucocidina, tiene esa característica. La bacteria ingresa a la zona, vienen los leucocitos a atacarla y lanza su leucocidina, matan los leucocitos y gran cantidad de pus. Por eso que las lesiones por estafilococo se caracterizan por tener gran cantidad de pus. ¿Sí? Toxinas que tiene la bacteria para provocar daño. Bueno, ustedes probablemente no conocen lo que hemos vivido nosotros. Cuando eras pequeña, un bebé, una guaguita, te cambiaban de pañal. ¿Qué pañal utilizaban? No te acuerdas. ¿Han visto a sus hermanitos, a sus sobrinos? En tela, eso era antes. Ahora se utilizan los pañales descartables, ¿cierto? Pero antes eran pañales de tela. Sí, eran pañales de tela. Entonces las mamás tenían que estar toda la vida lavando. ¿Cierto? Te cambiaban, había que lavarlo, plancharlo para que nuevamente después lo vuelvas a utilizar. En estos lugares donde hay albergues de niños, gran cantidad, lo mismo, pero allí no con tanta higiene como lo hacen sus mamás. Y algunas veces, este pañal, usted está limpio todavía, y lo volvían a utilizar con otro niño. Y en esos lugares se veían que habían brotes de un cuadro en el cual los niños tenían escaldaduras. La piel se pone rojiza, se inflama, se desprende la piel. Lo que se conoce como una escaladura. Bien, eso era provocado por estafilococos. Porque los estafilococos producen una toxina que se conoce como la toxina exfoliativa, también llamada exfoliatina, y que provoca lo que se llama el síndrome de piel escalada. Frecuente en niños, raro en adultos. ¿Sí? Es frecuente en niños, pero raro en adultos.
Ahora, ojo, que ahora utilizan los pañales descartables empaquetaditos, pero antes, si ustedes iban a la tienda, le decían al señor, véndame un pañal. ¿Y qué hacía el señor? Sacaba un pañal, lo envolvía en un papel y se los entregaba, ¿cierto? Y ahí también han habido cuadros de síndrome de piel escalada. Hace mucho tiempo en Estados Unidos hubo muchos casos que tenían una característica. Llegaban los pacientes a los hospitales con un cuadro de hipotensión, fiebre, malestar general, shock, y muchos morían. Empezaron a llegar a diferentes hospitales. ¿Bien? Cuando se empieza a estudiar qué estaba sucediendo, habían características comunes. ¿Qué sucedía, por ejemplo? Que todas eran damas. ¿Qué sucedía? Que todas estaban en edad reproductiva. ¿Qué sucedía? Que todas utilizaban tampones higiénicos. Hay una diferencia entre las toallas higiénicas y los tampones higiénicos, ¿cierto? Los tampones más que nada bloquean. Las toallas pues son las absorbentes que cubren, ¿no es cierto? Muy bien. Todos utilizaban tampones higiénicos. Y más aún, todas eran de la misma marca. Hubo una denuncia contra la empresa que salió bien librada. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo allí? Estafilococo estaba presente. Y ese estafilococo aureus producía una toxina, que es la toxina del síndrome del shock tóxico, causante de este cuadro. ¿Cómo llegó allí? Se podría pensar que estaba contaminada estos tampones, ¿cierto? Salió bien liberada la empresa. ¿Por qué? Porque esta bacteria es parte de la flora normal. Y lo que está sucediendo allí es que estamos bloqueando la salida de la sangre. Y si no hay una buena higiene, el estafilococo que está presente se mete porque hay sangre, comida. La sangre forma la toxina y provoca el cuadro. No hubo ningún cargo para la empresa. Pero parte de la flora normal y produce esta toxina, la toxina del síndrome del shock tóxico. Además de eso, estafilococo produce citotoxinas que causan daños en el tejido. ¿Sí? Hay toxinas que elevan la temperatura, las toxinas pirogénicas. Y bueno, bacteriocinas. ¿Qué es una bacteriocina? Las bacterias, cuando están en un ámbito donde están todas las bacterias ahí, compiten entre ellas. Y entonces entre ellas producen sustancias para matar a la otra. Esas son bacteriocinas. También las producen. Bien, en el caso de los estafilococos se les conoce como estafilococinas. Pero hay bacteriocinas. Miren, imaginen esto. ¿Están aquí desde qué hora? Universidad. 10 de la mañana, 8 de la mañana, ¿cierto? Y se van a quedar todavía hasta las 6, 7 y media u 8, no lo sé. Tienen clases. Entonces, tienen hambre. Tienen que almorzar. Y se junta uno de ustedes y dice, oye, acá venden, hay una oferta, empanadas. La oferta viene con su chicha, ¿cierto? Y se van a comprar sus empanadas. Se van a un grupito y compran sus empanadas porque viene con su chicha de oferta. Algunos tienen mucha hambre, se comerán 2 empanadas, otros una sola. Las chicas que están cuidando la línea comparten media empanada cada uno. Pero bueno, vienen con sus empanadas, comen y se vienen a continuar con sus labores. Pero al cabo de media hora o 1 hora probablemente se empiezan a sentir raros, siendo que algo les camina, les suena y salen corriendo al baño y no se paran de ahí. ¿Qué pasó? Los estafilococos producen una toxina, una enterotoxina, que causa un síndrome diarreico y un síndrome emético, es decir, diarrea y vómitos. Es la intoxicación alimentaria más rápida que hay. Al cabo de media hora o hasta 3 horas se produce el cuadro.
¿Qué lo causa? La toxina, una enterotoxina. Ahora la pregunta es cómo llegó allí, ¿cierto? Y les cuento cómo llegó allí. ¿Quién prepara la empanada? Un panadero, ¿cierto? Un panadero. Este panadero, para preparar la empanada, tiene que amasar. La masa tiene que empezar a amasarla. Muy bien, pero este panadero tiene una herida en la mano, una herida purulenta, producida por un estafilococo, y empieza a amasar, y la pus va quedando en la masa. Está la pus en la masa, el estafilococo está en la masa, ¿cierto? Termina de amasarla, la deja reposar, el estafilococo se reproduce, pero ¿cuál es el problema? Porque eso va a entrar al horno, y en el horno se muere el estafilococo. Pero ¿saben qué no se muere? Porque la toxina es termoestable, resiste al calor. Entonces, ustedes lo que están comiendo no es el estafilococo, sino es la toxina. Y nuestro cuerpo tiene que eliminar la toxina. ¿Cómo la elimina? La bota por arriba y la bota por atrás, ¿cierto? El que comió más empanada tendrá más tiempo sentado botando la toxina. El que comió menos estará menos tiempo. Pero la idea es que nuestro cuerpo tiene que eliminar la toxina. ¿Sí? Enterotoxina. Grave error, bloquear la salida de la toxina. Uy, estoy con diarrea, voy a la farmacia, dame un tobán. Se toman, dame 2 por si acaso. Pero están haciendo bloquear la toxina. Y la toxina se queda adentro y provoca daño. No, dame algo, un antibiótico. ¿Para qué antibiótico? La bacteria no está. Está provocando daño en la toxina. Ahora, decíamos hace un momento, produce enzimas también, y hay unas toxinas también producen enzimas. Hace un momento mencionamos, ¿cómo se clasifican? ¿Coagulasa positivo o coagulasa negativo? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué es la coagulasa? Es una enzima. ¿Qué hace? Su nombre lo dice, coagulasa, coagula. ¿Qué coagula? El plasma. Coagula el plasma. ¿Cierto? ¿Y por qué tiene que coagular el plasma? Para mejorar su adherencia. Para mejorar su adherencia. Ya se agarró con el ácido ticoico. Recuerda que para producir la enzima está en otro momento, ya se estabilizó, ahora está formando su alimentación para alimentarse. Para moverse más rápido. ¿Para? Moverse más rápido. Moverse más rápido. Si se coagula no se mueve. Les dije hace un momento, la bacteria tiene que defenderse, ¿cierto? Entonces imaginen esto, yo bacteria, ya me agarré, estoy empezando a reproducirme, uy, vienen a atacarme, ¿quién? El sistema inmune, vienen los macrófagos, me van a comer, ¿qué hago? Tengo que protegerme, me voy a esconder, ¿cómo me escondo? Coágulo, y me quedo dentro del coágulo. A ver, atácame. Estoy dentro del coágulo, ¿cierto? Para eso forma la coagulasa, para defenderse. Y ustedes dirán, sí, pero ¿y después cómo salgo de ahí? Ah, fácil pues, porque una vez que pasó el peligro, tiene otra enzima, la fibrinolicina, que licúa el coágulo. ¿Qué es el coágulo? Fibrina, ¿cierto? Fibrina, licúa la fibrina. Y ahora sí puede escaparse y ir a donde se le dé la gana. Para eso necesita la coagulasa. Y nosotros utilizamos la producción de enzima coagulasa para clasificarlo, coagulasa positivo, coagulasa negativo. Ahora, ¿y cómo sé que es coagulasa positivo? Profesor, me está diciendo que lo clasificamos con la enzima coagulasa. ¿Y cómo sabemos que es coagulasa positivo o coagulasa negativo? Por la respuesta. O sea, por la coagulación. Ya, por la coagulación, muy bien. ¿Dónde? La sangre. En la sangre, correcto. Y si no está en la sangre, si está en el tejido. Ahí también coagula, por si acaso. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que coagulasa positivo o coagulasa negativo? ¿Qué hace la enzima? Coagula. Muy bien. ¿Qué significa coagulación? Solidificar. De acuerdo. ¿Qué solidifica? El plasma. Muy bien. ¿Qué hay en el plasma? Plaquetas.
¿Qué más? ¿Qué es coagulación? ¿Hematología llevaron? Sí, entonces. Están llevando. Ay, ya, qué fácil. ¿Qué es coagulación? Transformar el fibrinógeno en fibrina. Esa es coagulación. Así de simple. Transformar el fibrinógeno en fibrina. ¿Dónde está el fibrinógeno? En el plasma. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, ¿sabe qué facilito? Pues agarren un tubo, pongan un poco de plasma, le meten a la bacteria, lo llevan a incubar y lo miran a ver si coaguló o no coaguló. Ya está. Esa prueba es la prueba de la coagulasa, que la van a hacer en el laboratorio. Esa es una prueba, la prueba de la coagulasa. Características: van a utilizar plasma de conejo, ¿cierto? Aunque no sé cuántos conejos habrán acá, pero van a utilizar plasma citratado, es decir, van a sacar la muestra con citrato de sodio. Pero son características que la van a ver en la práctica, pero es así de sencillo, ¿de acuerdo? Esa es la prueba de la coagulasa. Es una enzima que la bacteria forma y vierte al medio que lo rodea. Coagulasa, enzima. ¿Sí? No confundir, y aquí sí cuidado, que también lo van a ver en la práctica, no confundir con el factor de aglomeración. ¿Qué es eso? Los estafilococos en su pared celular tienen un componente que se le conoce como Campling factor, factor de aglomeración. ¿Para qué sirve? Tiene una característica: se une al fibrinógeno. Se une al fibrinógeno. ¿Bien? Es decir, hay fibrinógeno, se une a la bacteria. Y eso lo utilizamos como prueba de laboratorio. ¿Cómo así? Fácil, pues. Agarro un poquito de plasma, una gota de plasma, mi bacteria, y la emulsiono. Si es que la bacteria tiene el factor de aglutinación, el factor de aglomeración, se une al fibrinógeno. Imaginen esto: una molécula de fibrinógeno se une a un estafilococo acá, un estafilococo acá. ¿Qué está sucediendo? Se aglutina. Aglomeración. Si veo grupos, aglomeración, positivo. Y eso correlaciona muy bien con la coagulasa, salvo excepciones. Pero hay que tener cuidado. Realmente no es coagulasa, pero algunos le llaman coagulasa libre y coagulasa ligada. Pero no es una enzima, es un componente de la pared celular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la coagulasa y tenemos la fibrinolicina. ¿Qué más tenemos? Lipasas. La bacteria tiene afinidad por los lípidos, se come los lípidos. Entonces, si tenemos por aquí un folículo piloso, la bacteria se puede meter por ahí. ¿Me afeito? Lesión, se mete al folículo piloso. Lo inflama. ¿Por qué? Porque se está comiendo los lípidos. Vienen los leucocitos a atacar. Los mato, pues. Tengo mi leucocidina. Se mueren. ¿Qué tengo? Un folículo piloso inflamado lleno de pus. ¿Cómo se llama? Forúnculo. Miren, se mete hasta con el ADN. Perdón, inicialmente hialuronidasa, que es una sustancia, una enzima que permite que la bacteria se escape, se meta, invada, se disemine. Catalasa, que es una peroxidasa. Los tejidos forman peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Los tejidos forman peróxido de hidrógeno, que es una forma de defendernos. La bacteria se defiende de este peróxido de hidrógeno. ¿Cómo? Forma una enzima que se llama catalasa, que es una peroxidasa. ¿Y cómo sé, profesor, que es positivo o negativo? Fácil, pues. Fácil. Miren, si yo agarro una lámina portaobjeto, una colonia de estafilococo, la pongo en la lámina y le echo encima una gotita de agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, ¿qué va a suceder? Mi bacteria descompone el peróxido de hidrógeno. H2O2, peróxido de hidrógeno, lo descompone en O2 más agua. O2, oxígeno, y entonces van a ver que empieza a burbujear. Todos los estafilococos son catalasa positivos. Todos los estafilococos son catalasa positivos. Es una prueba que nos permite diferenciar estafilococos de otras bacterias. ¿Ven? Todos son catalasa positivos. Pero mucho cuidado cuando hagan la prueba. Cuando hagan la prueba, háganla del agar-mannitol, o en todo caso un agar nutritivo si quieren. No la hagan del agar-sangre.
¿Por qué? Muy bien. ¿Te has cortado alguna vez? Sí. ¿Y cuando te has cortado le has puesto agua oxigenada? ¿Qué sucedió? Burbujitas. ¿Por qué burbujeabas? Se te estaba escapando el aire. Presencia de estafilococo, dice tu compañero. No, ¿por qué no? La sangre. Ya. Todas las células, hace un momento les dije, nosotros producimos, todas las células producen peróxido de hidrógeno. Todas las células producen, para defenderse de ese peróxido de hidrógeno que es tóxico, producen catalasa. Todas las células. Producimos peróxido de hidrógeno y tenemos que defendernos porque es tóxico. Entonces las células producen catalasa, peroxidasa, para eliminar ese peróxido. Entonces, si yo te echo herida, si yo le echo agua oxigenada, va a burbujear, porque la catalasa que tiene ella, su peroxidasa, empieza a descomponer el peróxido de hidrógeno. Por eso que no utilizo el agar sangre, porque si tengo la mala suerte de tocar el medio, voy a arrastrar glóbulos rojos y va a ser una prueba falsa positiva. Despolimeriza el ADN, ojo, tiene una enzima desoxirribonucleasa que despolimeriza el ADN. ¿Bien? Y esta parte es interesante. La bacteria se defiende ¿de qué? De los antibióticos. Por ejemplo, si utilizo un antibiótico, un beta-lactámico, que fue el primer antibiótico que se descubrió, entre comillas, entonces la bacteria se defendió. ¿Cómo se defendió? Produciendo una beta-lactamasa, una penicilinasa, inactiva a los beta-lactámicos. Eso hace la bacteria. Y en ese momento, el 99.5% de los estafilococos son resistentes a la penicilina. Por eso que no utilizamos penicilina contra los estafilococos, que son resistentes. Todos producen beta-lactamasa. Profesor, ¿eso que produzcan beta-lactamasa se ha generado con el tiempo o es que ya de por sí siempre ha sido así? A ver, te lo respondo en un ratito, ¿sí? Te lo respondo en un ratito. Lo que hemos visto es estafilococo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Hace un momento dije, en la piel. Ahí podemos encontrar inclusive estafilococo aureus. Sí, si yo agarro un hisopo y le paso por su mano a él, voy a encontrar estafilococo aureus. Pero él se lava y lo va eliminando. Pero algunas veces nosotros somos reservorios de los estafilococos, sobre todo de aureus. Los lugares donde con mayor frecuencia se encuentran estos estafilococos son las fosas nasales anteriores. ¿Sí? Fosas nasales anteriores, sí, de entrada, allí. Y es un riesgo. ¿Por qué? Imagínense que ustedes te vas, ¿sabes qué? Ándate a unidad de cuidados intensivos y tómale la muestra a ese paciente que ya se va. Y tú vas, ¿sí? Vas sin ninguna precaución, si te pusiste tus guantes, te lavaste tus manos, pero al momento de estar tomando la muestra estás respirando. Le estás dejando el estafilococo. Eso es una forma de transmisión. Si queremos buscar aportadores, fosas nasales anteriores, pero pueden estar en cualquier parte de la piel, ¿sí? Y hay un gran riesgo con estos estafilococos. La vez pasada, ¿se acuerdan ustedes que comentábamos que la pared celular está formada por peptidolicano? Ese peptidolicano tiene los puentes de unión más fuertes y sobre todo eran más fuertes cuando se unían los aminoácidos. ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo se unían los aminoácidos? Mediante una enzima, ¿sí? Una transpeptidasa. Entonces los beta-lactámicos actúan sobre la transpeptidasa. ¿Qué ha hecho el estafilococo para defenderse? Ha modificado y ha formado otra transpeptidasa, una sobre la cual no tiene efecto los beta-lactámicos. Eso es lo que ha hecho el estafilococo. A esos estafilococos que han modificado esta PBP se les conoce como estafilococos aureus meticilino resistentes. Estos son un gran riesgo para nosotros, porque se han hecho resistentes a todos los antibióticos, no solo los beta-lactámicos. Bueno, algunas lesiones producidas por estafilococos. Ahí está el señor de aquí en escalada, miren.
haciendo algo tóxico, acá quiero llegar. No se ve, qué pena. Bueno, acá había palabritas que no se ven. Se das cuenta. La vez pasada conversábamos quién descubrió la penicilina, ¿se acuerdan? Fleming. En ese momento, todo el que se infectaba por un estafilococo se moría. Así de simple. No había forma de curarlo. Pero Fleming, de forma ocasional, descubrió la penicilina. Y empezamos a utilizar penicilina. Qué bueno, matamos al estafilococo, vencimos al estafilococo, penicilina para todos. Al poquito tiempo ya no hacía efecto la penicilina. ¿Por qué? Porque la bacteria se defendía y empezó a formar su beta-lactamasa, una enzima que inactivaba al beta-lactámico. Actuaba sobre el anillo beta-lactámico, lo rompía y se formaba ácido peniciloico, que es inactivo. No sirve. Rapidito. Nosotros somos más vivos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a crear sintéticamente una penicilina que sea resistente a la beta-lactamasa. ¿Qué les parece? Y lo hicimos. Se creó la meticilina, un beta-lactámico resistente a esta beta-lactamasa. Entonces, este actuaba directamente sobre la transcriptidasa y chao estafilococo. Estafilococo, para mí es fácil eso, dijo estafilococo, y formó una PBP alterna. ¿Se acuerdan que la PBP es la transcriptidasa? Formó una transcriptidasa alterna, la PBP2A, y se hizo resistente a todos los beta-lactámicos y a la meticilina inclusive. Y de allí salió el nombre, Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, o MRCA como le llaman algunos. Y se hizo resistente a los beta-lactámicos, pero esta resistencia a los beta-lactámicos trajo cola. ¿Por qué? Porque además de hacerse resistente a los beta-lactámicos, se hizo resistente a todos los antibióticos. Y tenemos ahora Staphylococcus aureus y meticilinos resistentes, a los cuales ningún antibiótico les afecta. Inclusive tenemos coagulasa negativos que también tienen esta PBP2A, resistente a todos los antibióticos. Miren lo que hemos creado. Pero ¿sabe qué? Tenemos que seguir luchando con los estafilococos. Y creé la vancomicina. Y la vancomicina sí es efectiva contra el estafilococo. ¿Cierto? La vancomicina es carísima, pero es. Ahora ya tenemos Staphylococcus aureus, vancomicino resistente. Hace relativamente poco se creó la ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación para estos estafilococos. Ya hay resistencia. Ese antibiótico todavía no llega al Perú. No llega, pero ya es resistente. Ya es resistente. Cualquier estafilococo. Ya tenemos estafilococos resistentes a la ceftarolina. Y todavía no llega, imagínense. Siempre va a suceder lo mismo. Las bacterias se van a defender. Siempre. Y esa es la historia. Entonces tenemos ahora bacterias, estafilococos, que son un gran problema. Y que estamos revisando esos tiempos en los cuales el que se infectaba por estafilococo se moría. Esa es nuestra historia. Ese es estafilococo aureus meticilina resistente. Un gran problema. Un gran problema. Ahora, hay otros estafilococos, por si acaso, les decía hace un momento, pero los coagulasa negativos, cuidado, que los coagulasa negativos también pueden provocar daño, ¿cierto? Y sucede con los coagulasa negativos, por ejemplo, epidermidis, por ejemplo, que es un habitante común de la piel, por ejemplo, epidermidis, que es coagulasa negativo. ¿Qué sucede? Lo que les comentaba, ¿sabes qué? Le vas a tomar muestra de sangre a un paciente. Muy bien, pero hay que ahorrar, pues. Mete un algodoncito nada más. Solo un poquitito de alcohol. Entonces ustedes hacen la limpieza en la zona y como tienen solo una toronja de algodón y un poquito de alcohol, no es una limpieza adecuada. Y ahora de que pinchas, te llevas al estafilococo que estaba en la piel, te lo llevas para adentro. Y el estafilococo está en una hábitat diferente, sangre, y viaja, crece, llega a las válvulas cardíacas, ahí se instala, provoca una endocarditis subaguda. ¿Quién lo hizo? Un estafilococo coagulasa negativa. Por ejemplo, epidermidis. Por ejemplo, epidermidis. Pero cualquiera lo puede hacer. ¿Bien?
Hay otras bacterias que están en diferentes zonas. Las damas, por ejemplo, tienen una característica cuando están en edad reproductiva. Sus células están cargadas de glucógeno, ¿no es cierto? Sí, es una característica. Por eso que las células superficiales con la Papa Nicolau se tiñen de rosadito. ¿Y ahí van a ver? Todavía. Bueno, cuando vean Papa Nicolau van a ver que las células superficiales se tiñen de un color rojito, rosadito. ¿Por qué? Porque están cargadas de glucógeno. Pero hay un estafilococo que tiene predilección por ese glucógeno. ¿Cuál es? Saprofíticos. Y como está cerca de esa zona la uretra femenina, se mete por ahí y provocan infección urinaria. Entonces, saprofíticos frecuentemente causan infecciones urinarias en mujeres jóvenes. Miren. Y tenemos otros estafilococos. Dentro de los coagulasa positivos, uno que está causando intermedios. Intermedios también es coagulasa positivo. ¿Y saben qué? Ustedes van a ver cómo identifican aureus en el laboratorio. Y de esa forma también lo hacen en los hospitales. Y hay hospitales que se conforman con hacer únicamente la coagulasa. Y dicen, coagulasa positivo, aureus, ponle aureus, ponle coagulasa positivo. ¿Será verdaderamente aureus? Podría ser intermedios. ¿Y de dónde vino? De animales. ¿Qué animales? Mi perrito que duerme conmigo. Mi gato que me lame la cara. ¿Serán verdaderamente aureus? Las infecciones que tenemos ahora y que pueden ser graves, ¿serán aureus? ¿Por qué no intermedios? Ahí tienen investigación. Tesis. Hay mucho que trabajar ahí. Los lunenses que les comenté hace un momento, este tiene una característica interesante. ¿Sí? Si hacemos únicamente la prueba de coagulasa en lámina, ¿se acuerdan que comentábamos que le llaman coagulasa en lámina, pero no es una coagulasa? ¿Sí? Les va a salir positiva. Pero si hacen la prueba de tubo es negativa. Es una característica de los lunenses. Les dije también, la llamada coagulasa en lámina generalmente se comporta similar a la de tubo, generalmente, pero hay excepciones, por eso hay que tener cuidado. Lunensis hace eso. Es positiva en la prueba en lámina y negativa en la prueba en tubo. Y lo confunden algunas veces con aureus. Y lo encontramos causando problemas, infecciones. Bueno, esto lo van a ver en la práctica. Y miren, así se ve la coloración de una muestra directa de líder, lo que les decía, no necesariamente son racimos, miren, diapares, sueltos, de forma irregular. Ahí está el crecimiento en la sangre, colonias típicas de estafilococos, colonias pequeñas, redondas, bien delimitadas, convexas, elevadas, que pueden o no tener pigmento. En este caso un pigmento amarillo, allá no hay pigmento. Pueden o no ser pigmentadas. La prueba de catalasa, que ya les comenté cómo se hacen, todos los estafilococos son catalasa positivos. Agarran una copia de estafilococo, lo ponen en la lámina y le echan una gotita de agua oxigenada y van a ver cómo burbujea. Catalasa positivo. Todos los estafilococos son catalasa positivos. Ahí está el manitol, miren. Amarillo fermentó el manitol, producción de ácidos negativos, no fermentó el manitol, rojito. Recuerden que el manitol es un medio selectivo para, ahí está la prueba de coagulasa, lo hacen en un tubo, simplemente colocamos plasma con la bacteria y le llevamos incubar. Mucho cuidado por si acaso, esto sucede en los hospitales, no creo que les pase a ustedes, pero de todas maneras. Algunos hospitales saben que no les salí, tengo que hacer una coagulasa. Lo hago y lo dejo para mañana, lo leo. Llegan al día siguiente y lo ven y dicen, coagulasa negativa. Ojo, hace un momento lo dijimos. Que hace la bacteria, primero coagula y después licúa, ¿cierto? Y puede la bacteria haber formado la enzima contraria de la fibrinolicina. Cuidado, se controla hasta 4 horas. Cuidado. La prueba de la eneasa, bueno, ahí tengo una característica que la van a ver también en la práctica, ¿no? La sensibilidad de la novia es lo mismo. Muy bien. Ahora sí, ¿entendieron lo que había pasado en ese pie? Las bacterias tienen lo que conocemos como factores de virulencia. Todas. En este caso, estas son las del estafilococo. Tienen todas las herramientas, todas las armas
para provocarnos daño, para superar nuestras defensas. Preguntas. Muy bien. Casi